Buenas, buenas para toda la gente que llega a este canal, como siempre, todos los días, atentos a lo que está pasando no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Gracias a la gente nueva que está llegando. Si usted por primera vez ve este contenido, eh, véalo tranquilamente y si al final le parece relevante, pues dele clic ahí al suscribirse, porque es importante que sigan haciendo parte de esta comunidad que cada día crece más. Estamos creciendo exponencialmente en muchos países y esto solamente nos da muy buenas noticias. Vamos a hablar de un tema importante que yo sé que a muchos de ustedes les compete. Hay varias personas que están en Estados Unidos, otras que están en Bogotá, otras que están en España. Y de acuerdo a lo más reciente que ha pasado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó posesión, pues han pasado muchas cosas con respecto al tema de migración, al tema de las visas, eh, a lo que ha pasado también incluso con lo que ha dicho recientemente el presidente Gustavo Petro, de las condiciones de los deportados, en fin. Entonces hemos estado como muy pendientes de esto y uno de los mensajes importantes que nos ha llamado la atención recientemente del señor Donald Trump fue un mensaje que envió el día de San Valentín. Vamos a decirle a Dai, antes de obviamente darle la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, y es un aviso que sacó, ¿verdad? Desde la Casa Blanca, que habla de lo siguiente. Entonces dice, roses are red, violets are blue, come here illegally and we'll deport you. ¿Qué significa eso? Básicamente, las rosas son rojas, las violetas azules, ven aquí legalmente y te deportaremos. Entonces, es un mensaje muy diciente y es un mensaje que nos da para conversar con una de las personas que más sabe de migración en nuestro país, en la Florida, y bueno, es demasiado, es un teso realmente, es un experto en estos temas, abogado, tiene su firma, se llama David Hart. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a empezar a conversar de estos temas que de verdad nos tienen un poquito preocupados y ocupados también con respecto a nuestro futuro de visas y demás. Gracias por estar acá. Hola María Camila y gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes y sus oyentes y seguidores en YouTube y afuera de YouTube también. David, este mensaje de la Casa Blanca que es muy diciente, hace parte, digamos, de ese discurso que viene repitiendo desde su posesión el señor Donald Trump con respecto a las personas que entran a su país de manera ilegal. ¿Cómo lo ve usted? ¿Esto es una afrenta hacia las personas que están ilegales en ese país? Sí, yo creo que debemos empezar explicando un poco de todo lo que ha dicho el candidato Trump, obviamente durante los últimos, bueno, parece que ha sido candidato los últimos años. Pero él, casi su prioridad en la campaña era que si me eligen otra vez y llego a la Casa Blanca otra vez, algo que obviamente sucedió, las primeras cosas que voy a implementar es identificar, detener o arrestar personas que están ilegal en los Estados Unidos y voy a organizar el gobierno americano para que hacemos todo lo que es posible para que salen del país. Entonces, ese, ese mensaje de San Valentín que incluye el otro señor que es, se dice el Immigration Czar, donde él es encargado de organizar todos los esfuerzos del gobierno americano para organizar, para identificar, arrestar y deportar personas sin estatus legal. Ahora, para mí es
no sé exactamente la palabra cuando salió ese, esa foto en San Valentín de la cuenta de la Casa Blanca, pero me parece que es es poco serio para algo muy grave y obviamente sí estar ilegal o sin estatus legal en los Estados Unidos es un problema, pero más que todo es un problema porque ningún gobierno en los últimos 20, no sé, 25 años ha podido llegar a un acuerdo para modificar las leyes de inmigración porque el país está creciendo mucho, ha crecido mucho y no hay forma de reestructurar nuestro sistema migratorio y hay muchas personas que necesitan visas para poder trabajar en cargos que muchos americanos no les interesa trabajar. Así lo veo yo, de forma preliminar. Entiendo, David. eh, Mucha gente, incluso no solamente colombianos, sino latinoamericanos, apenas se sabía que Trump iba a llegar nuevamente al poder, pues tenían miedo sobre su futuro, por ejemplo, casos de que, por ejemplo, les han negado la visa B1, que es la visa regularmente de visitas, ¿verdad? De Sí, turismo, perdón. turismo, sí. Mm, si él iba a empezar a negar este tipo de visas solamente de turismo o iba a ser un poco más estricto con respecto a esos requisitos para sacar esa visa de turismo. ¿Cómo lo ha visto en estos recientes meses? Bueno, en estos 2 meses, en realidad. Mes Bueno, y medio. realmente, sí, un mes, porque Ah, apenas son menos, casi 30 días, podemos decir, al de día acuerdo. que tomó posesión, pero desde el primer día después que juró para el juramento para la presidencia, llegó a la Casa Blanca por la tarde ese día mismo y firmó unos decretos, en inglés se llama executive orders, para modificar, para publicar, más que todo era para mostrar al país, al resto, al público, Sí. en serio iba a, desde las primeras horas de su presidencia, iba a actuar. Ahora, hay que decir que el, la parte de la presidencia pertenece a la parte ejecutiva del gobierno americano. Estamos hablando de la parte judicial, la parte legislativa y la parte ejecutiva. El presidente tiene mucho poder, pero él no puede em, hacer leyes o cambiar leyes que ya existen. Pero pero como ejecutivo o encargado del lado ejecutivo es ejecutar las leyes y en esa parte hay un nivel de discreción bastante importante. Puede, por ejemplo, decir al Departamento de Estado, basado en lo que acabas de mencionar, María Camila, puede decir a todos sus cónsules, Ujú, y eso se filtra por el secretario de Estado, que hoy es el ex senador Marco Rubio, puede mm, decir, queremos que ustedes revisan de forma más precisa cada aplicante a la visa de turista, ujú, que seguramente resultará en más casos siendo negados. claro. Pero al mismo tiempo sabemos, y eso aplica también, por ejemplo, a los estudiantes, también sabemos que el país, los Estados Unidos, necesita millones y millones de personas que visitan por temas de vacaciones, de negocios. ¿Por qué? Porque eso es como se hacen negocios internacionales. Esas personas gastan dinero en hoteles, en restaurantes, en Disney World,
Comida, etcétera, todo. comida. Sí. Compran cosas para mandárselo a su país de origen. O sea, decir voy a cerrar las fronteras en ese sentido, quizás no hoy, pero en 6 meses creo que el país va a tener, porque todos, bueno, no todos, pero todo el comercio en Estados Unidos, o casi todo, tiene un elemento internacional. Mencioné por ejemplo, estudiantes internacionales. Yo creo que todos sabemos que el estudiante internacional que llega a o que quiere estudiar en Estados Unidos a una universidad, Ujú. en la universidad les cobra lo máximo, o sea, no tienen derecho generalmente a becas y los costos tienen que, la familia del estudiante lo tiene que pagar. Eso es un ingreso a la economía americana con impacto. Ya. Entonces, decir, vamos a eliminar o queremos bajar 30% el nivel de estudiante internacional, no tiene sentido. Yo creo que la Casa Blanca no ha bien pensado lo que están haciendo. Ok. Em, Así lo veo yo. Ok. David, con respecto a la cantidad de personas que en este momento quieren o deben tener la posibilidad de ir a Estados Unidos y que no tienen la visa de turista, pero que, por ejemplo, están buscando otro tipo de visa. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy periodista. En el caso mío, eh, le voy a poner un ejemplo hipotético. ¿Qué pasa si yo no tengo una visa B1 de turista? ¿Podría entonces aplicar a una visa de periodista y habría más posibilidades de poder entrar a Estados Unidos y que no me nieguen esa posibilidad? Sí, yo creo que, bueno, en el caso específico que acabas de mencionar para periodistas, la visa I es para alguien que trabaja como oficialmente como periodista para un medio, canal de televisión en Colombia o fuera de Estados Unidos, y ese canal o esa empresa de medios quiere mandar al periodista a, em, a hacer algo, Un reportar cubrimiento especial, ajá, cubrimiento, pues sí. yo no veo que eso va a cambiar, em, pero tenemos que decirlo. Yo creo que han visto la noticia que el AP ha Ujú, sido expulsado de la casa en la Casa Blanca donde se reúnen con la prensa. ujú, Ha sido expulsado porque niegan referir al Golfo de México como Golfo de América. ujú, Em, para mí es casi para reírse, pero es algo tan grave. Los medios, la prensa, está protegido eh, con raíz en la Constitución de los Estados Unidos, ujú, libertad de prensa. ujú, Y una Casa Blanca del presidente Trump, diciendo que si ustedes no están conforme con lo que nosotros ahora tenemos el nombre Golfo de América, ujú, ujú. no van a poder entrar en los press conferences. Ajá. Em, Posiblemente, yo veo posible si una revista, un canal en Colombia, en cualquier parte del mundo, que toman una posición de forma pública en términos de algo que es en contra del presidente o no, o que el presidente no está de acuerdo y se entera, fácilmente podría decir,
periodistas de tal revista, periódico, canal, no deben estar acá. Ok. Es una venganza juvenil, pero yo creo que el actual presidente hoy, tenemos muchos ejemplos que él actúa de esa forma, Puede hacerlo, desafortunadamente. claro. Claro, lo podemos esperar, claramente, sí. Y que tenga restricciones a la prensa y que él diga solamente entra Fox y solamente entra este y no entra el resto. Sí, CNN, bye bye. El resto, sí, o sea, sí, eso sabemos que lo puede hacer. Mire, estamos justamente viendo acá su página, ¿verdad? En donde es un lugar, una plataforma en donde uno puede ir y ver la cantidad pues, de servicios que usted tiene, obviamente con muchas cosas, con asesorías de no solamente visas, de esa posibilidad incluso de lo que le estaba diciendo ahorita, visas denegadas o revocadas, sí, también el procesamiento de la visa de ceros estadounidense, sino que también me llama la atención y yo creo que es importante que empecemos a mirar, David, las posibilidades que hay de visas, de otras visas que no son las comunes, las que nosotros utilizamos regularmente para llegar a Estados Unidos, que es la visa de turismo, sino que también hay posibilidades, y esto yo no lo sabía hasta que leí la noticia de una visa especial de la que empezamos a hablar, que es la visa H1, H1B, sí, H1B, tal cual. Esa visa, yo creería que en la siguiente entrevista, porque quiero tener varias conversaciones con usted, con personas, y ojo, este es el momento, yo creo que también de decirle a la gente que si tienen preguntas, inquietudes y demás, pueden dejarlas acá y nos pueden decir, mire, tal vez si quiero consultarle esto, lo otro, acá abajo, pero de esa visa que me llama la atención es la visa H1B. ¿En qué consiste esa visa y si tuvo o ha tenido modificaciones desde que llegó desde que llegó el presidente Donald Trump? Exacto. sí. La visa H1B existe, le doy un resumen rápidamente, pero existe desde una ley, quizás la ley la más grande que hay, que el Congreso lo han pasado desde el año 1990, o sea, hace 35 años atrás. Yo me Ujú, acuerdo muy bien porque yo empecé a ser abogado en el año 91 como abogado de inmigración. Y la H1 es muy conocido en términos de personas al nivel profesional, ingenieros de sistemas, arquitectos, abogados, médicos, administradores de empresas, etcétera, etcétera, que tenían ofertas de trabajo de una empresa americana, quizás una empresa grande, una empresa pequeña, pero una empresa que ya existía y que con operaciones, con oficina, etcétera. Por primera vez, y eso no es de la administración de Trump, eso viene de los últimos meses de la administración del presidente Biden, que hicieron una reforma a las leyes de la H1 ujú, y en la regla final de esa modificación salió oficialmente enero 17, o sea, unos días antes, en los últimos días de presidente Biden, pero con varias cosas, pero por lo menos para mí, cuando lo vi la regla final, eh, vi una sección que por primera vez deja que alguien que busca la visa H1 de cualquier país del mundo, ujú. que esa persona podría ser dueño de la empresa que tiene intención de hacer petición, casi como una autopetición, algo que antes era prohibido. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Quiere Sí, decir que
alguien que quiere poner un negocio, que tiene idea de negocio o que es un emprendedor o decimos un startup, con socios, sin socios, con una actividad comercial en su país de origen o no, si Ujú, quiere intentar lanzarse en Estados Unidos, ahora la visa H1 como emprendedor ya existe. Hay requisitos. No es tan sencillo, pero puede funcionar por primera vez empezando ahora mismo en los próximos meses. Y Esto para... es esto es una gran noticia, perdón que lo interrumpa, No, está bien. porque es que, pues probablemente durante las otras conversaciones y lives que tengamos, pues se van a ir generando y registrando preguntas de mucha gente y mías también, porque ahorita tengo miles, pero para dar un abrebocas de esta visa, por ejemplo, cualquier persona que emprenda, es decir, le voy a dar un ejemplo. Si yo ya tengo mi emprendimiento de sacos de lana, ¿verdad? De sacos de lana. Y tengo mi empresa acá, mi actividad comercial en Colombia. Y quiero expandirme en Estados Unidos, en otros lugares, etcétera. Y ya tengo, o sea, debo tener algo ya o mercado en Estados Unidos para poder aplicar a la visa, a esa visa, o puedo empezar a mirar qué posibilidades tengo. Si Ok, no tengo esa actividad en Estados Unidos. ok, entonces usamos el ejemplo que acabas de mencionar. Ujú, Tienes algo, quizás algo pequeño, fabricas en Colombia. correcto, Entonces, si me llegas a hacer la pregunta, ¿puedo calificar para esa nueva visa H1 para emprendedores? Quiero correcto. entrar con más actividad en el mercado de Estados Unidos. La primera pregunta que le voy a hacer es, ¿cuál es su educación? Porque la visa H1 es para un profesional. Generalmente se define un profesional como alguien que tiene título universitario de 4 años. Ahora, Correcto. yo no, sin llegar, porque hay mucho más que se puede decir, pero si no tienes título universitario, la ley H1 reconoce que alguien por cada año de estudios universitarios, si tiene 3 años de experiencia laboral, o sea, Ujú, 4 por 3 son 12 años, es el equivalente a título universitario. Pero mm, además, si me dices, yo fabrico ropa, ujú, te voy a preguntar, ¿sus estudios o su experiencia es en qué? Porque el perfil de la persona ujú, mezclado con lo que quieren hacer en los Estados Unidos tiene que, tiene que coincidir. Un ejemplo, si ujú. tienes el título, me Sí, dices, tengo el título de ingeniero civil. claro, y si no coincide con lo que yo estoy haciendo, pues no tiene ningún sentido. Pero Exacto, y si, le por voy a ejemplo, decir, ok, la H1 no va a funcionar para ok, ti. pero si por ejemplo mi título es diseñadora de ropa, Perfecto, ¿ah? Ok, perfecto. ok, Entonces, vas a hacer, pero me vas a decir, yo sé que yo siempre he escuchado del H1 y no tengo oferta de trabajo. ¿Será para mí perfecto poder trabajar para Ralph Lauren en la ciudad de Nueva York? Pero nunca me van a hacer esa oferta de trabajo. Entonces, exacto. y antes, si hace 6 meses me haces esas preguntas, le voy a decir, tienes que buscar una oferta de trabajo de una empresa de moda o de diseño en Estados Unidos que te hace la oferta de trabajo. Pero hoy, basado en ese cambio, si me dices, ¿sabes qué? Voy a poner mi oficina, voy a abrir una oficina en Miami o en New York o en Los Ángeles y yo soy el dueño o quizás tengo socios y voy a hacer un plan de negocio y con mi background como con título universitario y lo que he logrado con algo de capital, Sí, te puedes lanzar.
No hay garantías y hay mucho más porque tenemos un periodo de registración que Sí, creo que luego lo vamos a hablar, pero son sí, detalles. Para mí lo más importante es que esa oportunidad por primera vez ok. en la historia de las visas H1, que son 35 años, ya existe. Eso es una maravilla y vamos a estar conversando porque hay mucha tela que cortar de esa Sí, visa. Requisitos, qué tengo que hacer, si yo quiero que tal vez el abogado David Hart me asesore en esto, qué tengo que hacer en este proceso, si soy un joven emprendedor, si soy un estudiante, si soy, en fin, hay una cantidad de temas de los cuales vamos a hablar en el siguiente live que vamos a hacer, pero es muy importante que si ustedes desde ya tienen dudas de lo que hemos hablado hoy en estos 20 minutos, por sí, favor, déjenlas acá, porque probablemente de ahí se generen mucha más información y muchas más dudas que van a ser resueltas acá por David Hart. David, lo último que quiero preguntarle es, ¿usted cree que cuál es la verdadera intención? Y esto, además, es que esto es algo, obviamente, solamente de opinión. Usted viene trabajando en estos procesos de migración durante muchos años, es un curtido abogado en todos estos temas, pero cree que esta administración, incluso del señor Donald Trump, va a ser mucho más fuerte que la anterior con respecto a temas migratorios y cree que con qué intención lo está haciendo, porque si al final la idea no es cerrarle las puertas a todos los turistas, a toda la gente, a los países que consumen cosas en Estados Unidos y demás, pues cuál es la verdadera intención, cuál cree que es y qué mensaje le puede dar a la gente que está muy asustada. sí. Desafortunadamente, soy muy pesimista em, en términos de que puede resultar obvio para mí, y creo que es obvio, las intenciones del presidente Trump, y eso está basado en mucho lo que él ha dicho en los últimos años, incluso cuando era presidente hace 5 o 6 años atrás, su, su, su idea de el futuro de Estados Unidos es un futuro completamente distinto a los últimos 250 años del país, era un país construido fundamentalmente con acceso y bienvenido al inmigrante que construyeron el país. El país existe porque acá todos somos inmigrantes realmente. Em, yo creo que no será posible para él implementar todo lo que él quiere implementar porque sinceramente el país al nivel de la economía, el público no van a aceptar cuando comienzan a ver que la compra de su lechuga en el supermercado cuesta el doble o 50% o 40% más porque no hay personas en términos de trabajar en el sector de agricultura para la cosecha. Em, Hay muchos ejemplos. Es un poco la mezcla de, por ejemplo, las tarifas. Vamos a ver en los próximos 6 meses la actitud del país. Anoche estaba viendo noticias y eso para terminar, por lo menos para mí, y yo sé que estoy hablando más que debo, pero Tranquilo, tranquilo. em, el, el gobernador de Virginia Ujú, tiene elección este noviembre. O sea, ujú, cada año hay elecciones y Virginia, muy cerca a Washington, D.C., tiene ujú. un nivel de empleo de empleados federales
obviamente por cercanía a Washington, donde todos trabajan, Sí. y ya sabemos que muchos de ellos en los próximos meses no van a tener trabajo. Entonces, vamos a ver una mezcla de cuál es la opinión del manejo de la economía, el manejo tan público de detención de inmigrantes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que él está comenzando su administración con Ujú, muchas noticias cada día, ujú. pero creo que hay que vamos a ver en los próximos meses ¿Cómo se va comportando? Sí. cómo lo va manejando y la percepción del público en Estados Unidos e internacionalmente. Bueno, sí, de acuerdo. En América Latina también, que es además nuestro público, la gente que consume estas noticias día a día, pues está muy atenta a esto y por eso quisimos conversar con ustedes estos temas. El tema de esta visa H1B es muy importante y por eso queremos darle toda la prevalencia porque hay varias dudas, queremos saber cuánto vale, quién puede aplicar, los requisitos, de qué edades, tal vez si hay una edad eh, inmediata que pueda aplicar o cuánto tiempo se demora, por cuánto tiempo la dan, por ejemplo. Ah, bueno, se me ocurren mil preguntas, pero Sí, eso todo lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estas conversaciones que vamos a tener con usted. Muchísimas gracias, David, por este abrebocas que nos da y vamos a ver qué sigue pasando también en la Casa Blanca con estos temas de migración. Muchas gracias. a ustedes y María Camila, gracias a ti. Importantísimo que dejen su mensaje acá y que vayan también a la página heart.life, HART.life, y ahí van a ver todos los servicios pues, que ofrece David Hart, que es un abogado de verdad. Si no saben quién es, vayan, googleenlo y miren, porque es un verdadero teso en temas de migración. Muchísimas gracias y nos vemos más adelante. Chao, no se les olvide suscribirse acá abajito.